¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tesoro, pero no uno de oro y joyas, sino uno mucho más moderno y, créanme, mucho más valioso, la información. Vamos a ver cómo los datos pasaron de ser simples numeritos a convertirse en el activo más importante de la economía digital, una revolución que está cambiando las reglas del juego para todos. Para no perdernos, aquí está nuestro mapa. Primero lo primero, ¿qué es exactamente un activo? De ahí saltamos a por qué los datos son el nuevo tesoro. Luego veremos cómo se les saca jugo, o sea, valor, cómo las empresas hacen dinero con ellos. Y claro, el lado B, el poder y la responsabilidad que conllevan. Y al final, una miradita al futuro. ¿Listos? ¡Venga! Ok, antes de clavarnos en el tesoro digital, hay que entender bien qué es un tesoro en el mundo de los negocios. Así que empecemos con un concepto de la vieja escuela, los activos. A ver, en palabras sencillas, un activo es cualquier cosa que tiene una empresa y que espera que le genere lana, o sea, beneficios económicos. Pensemos en una pizzería. Su horno es un activo, su moto de reparto es un activo. ¿Por qué? Porque le ayudan a vender pizzas y ganar dinero. Así de fácil. Ahora, los activos se dividen en dos. Por un lado, los tangibles, que son los que podemos ver y tocar, el edificio, la maquinaria, el dinero en efectivo. Pero por otro lado están los intangibles, que no tienen forma física, pero que a veces valen muchísimo más. Aquí entran las patentes, el valor de una marca como Coca-Cola y, exacto, aquí es donde entran en juego los datos. Y es justo aquí donde la historia da un giro de 180 grados. Los datos, ese activo que no se puede tocar, se han convertido en la nueva mina de oro, en la fuente de valor más explosiva de nuestra época. Seguramente han escuchado esta frase, y es que le da justo el clavo. Así como el petróleo movió al mundo en el siglo XX, los datos son el combustible que está moviendo al mundo digital de hoy. Sin datos, la economía moderna simplemente no avanza. Y ojo, esto ya no es una simple frase bonita, es una realidad contable y estratégica. Las empresas más grandes del planeta ya no ven los datos como un subproducto de sus operaciones, los ven y los gestionan como uno de sus activos más críticos. Y para que nos demos una idea de la escala de este tesoro, chequen este número. El 90% de todos los datos que existen hoy en el planeta se crearon apenas en los últimos 2 años. Es una avalancha, una explosión de información que no para de crecer. Pero a ver, tener una montaña de datos crudos es como tener un campo lleno de petróleo bajo tierra. El potencial está ahí, pero no sirve de nada si no sabes cómo extraerlo y refinarlo. El mapa para encontrar ese valor se llama Big Data. El concepto de Big Data se sostiene sobre las famosas 5B. Primero, el volumen, o sea, cantidades bestiales de datos. Segundo, la velocidad a la que se generan y se tienen que procesar. Tercero, la variedad, porque vienen de todos lados. Cuarto, la veracidad, que es crucial para limpiar el ruido y quedarnos con lo que sí sirve. Y todo esto para llegar a la quinta y más importante B, el valor, el conocimiento que de verdad le sirve al negocio. Y miren, esta imagen lo deja clarísimo cuando hablamos de variedad. Los datos hoy en día vienen de las redes sociales, de cada compra que hacemos con la tarjeta, de los sensores de un coche, de nuestro reloj inteligente. Es un ecosistema de información gigantesco y súper diverso. Muy bien, ya sabemos que hay un tesoro y ya tenemos el mapa para encontrarlo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se convierte ese tesoro en dinero real, en efectivo? Pues hay varias rutas. La más directa es el Data as a Service, o sea, vender los datos en crudo a alguien más. Un nivel más arriba está el Insight as a Service, donde no vendes el dato, sino el análisis, la conclusión que sacaste de él. Y los modelos más sofisticados ya te ofrecen plataformas enteras de análisis o integran esas visualizaciones directamente en las apps que usamos todos los días. Y para que esto quede súper claro, hablemos de Netflix. Lo que hacen es pura magia de datos. Analizan qué vemos, a qué hora, si pausamos, si repetimos una escena, todo. Y con eso deciden qué series producir. Saben qué nos va a gustar antes de que lo sepamos nosotros. Y ni hablar de su sistema de recomendaciones, que es tan bueno que logra que un 8.4% más de gente se quede pagando. Eso es monetizar datos. Pero, claro, tener tanto poder, saber tanto de millones de personas, pues viene con una letra chiquita. Y esa es la enorme responsabilidad. Así que ahora hablemos de las reglas del juego. La frase es de un cómic, pero no podría ser más real en este contexto. Manejar datos personales es un asunto muy delicado y exige tener un código de ética y sobre todo cumplir con la ley para no vulnerar la privacidad de las personas. Y para eso existe un concepto clave, la gobernanza de datos. Pensemos que es como la constitución interna de una empresa para manejar la información.
Es el conjunto de políticas, reglas y procesos para asegurar que los datos se usen de forma segura, correcta y, muy importante, legal. Y no es opcional, ¿eh? Los gobiernos de todo el mundo ya se pusieron las pilas. Aquí en México, por ejemplo, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales que justamente pone un alto y establece los derechos que tenemos sobre nuestra propia información. Y esa ley nos da unas herramientas bien poderosas, los derechos ARCO. Es fundamental conocerlos. Tenemos derecho al acceso para saber qué datos tienen de nosotros, a la rectificación para corregirlos si están mal, a la cancelación para pedir que los borren, y a la oposición para decir, oye, no quiero que uses mis datos para esto. Nos regresa un poco el control. Bueno, y ya para ir cerrando, echemos un ojo al horizonte. ¿Qué sigue en este universo donde los datos son el rey? Pues miren, tan en serio se están tomando esto, que ya nace un nuevo puesto en la mesa de los meros de las empresas, el Chief Data Officer, o CDO. Esta persona es la máxima autoridad en datos de la compañía, y su chamba es asegurarse de que la estrategia de datos esté en el corazón de todas las decisiones del negocio. Y cerramos con esta pregunta que es quizá la más importante de todas. Si los datos son un activo tan valioso, ¿quién es el dueño real? ¿La empresa que los recoge y analiza o la persona que los genera con cada clic, cada like, cada búsqueda? Es un debate abierto y bien complejo, y la respuesta definirá el futuro de nuestra era digital. Muchas gracias por acompañarnos.